dos tipos de tristeza. Una que te conduce a la salvación y la otra te conduce a la muerte. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en el capítulo 7 de 2 de Corintios, el versículo 10. El texto bíblico menciona y dice lo siguiente: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amigos, el arrepentimiento no es solamente tristeza. Puede bien no estar acompañado de tristeza en aquel momento, pero la tristeza en algún momento la seguirá. Sin embargo, el verdadero cambio de lo que concierne a la palabra arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, alejarse del pecado. La tristeza por sí sola no cumple nada, amigos. Pero lamentablemente, haber negado a Cristo, ¿recuerdan quién hizo esto? Judas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Judas lamentaba haber traicionado a Cristo, pero en lugar de arrepentirse, ¿qué hizo él? Se quitó la vida. Tal vez podemos recordar ahora a Pedro. Pedro y Judas puede ser tal vez el mejor ejemplo para estos dos tipos de tristeza. Ambos tenían este remordimiento. Sin embargo, el apóstol Pedro permitió que esa pena, ese remordimiento de haber fallado a Cristo, lo indujo ¿a qué? A volver al Salvador, a ser una nueva criatura en él. Arrepentimiento, amigos. Suena como una palabra tal vez áspera, pero es un aspecto esencial del evangelio que ha sido llamado, ¿verdad? La primera palabra del evangelio. ¿Recuerdan ustedes lo que se menciona en Mateo 3, el versículo 2? Juan el Bautista, cuando predicaba, ¿qué era lo que él mencionaba? Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 17. Ahora acá ya no está Juan el Bautista, sino Jesús mismo. Él está predicando, y cuando él inicia a predicar, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto está en Mateo 4, 17. En Hechos 2, 38. ¿Recuerdas el día de Pentecostés? El apóstol Pedro, ¿qué fue lo que dijo a sus oyentes? Arrepentíos. Eso fue lo que él mencionó, queridos amigos. Debemos recordar algo muy importante. El texto bíblico dice: la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que lamentarse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tal vez podemos recordar lo que se menciona en el primer libro de Samuel, el capítulo 15, el versículo 30. ¿Recuerdas lo que dice? Aquí se menciona a quién. Aquí se menciona a Saúl. Mira lo que dice el texto bíblico: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios, dijo Saúl. Aquí claramente vemos un remordimiento y no un arrepentimiento, amigos. Porque, ¿qué está aconteciendo con Saúl? Él está pensando en su reputación más que en su salvación. Él está pensando en lo que otros iban a opinar, lo que iban a decir de él, por sobre lo que Dios pensaba en el acto que él había realizado. No era un verdadero arrepentimiento, amigos. Era simplemente una tristeza pasajera, una vergüenza por los resultados que él iba a obtener. Yo he pecado, dice 1 Samuel 15:30, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Amigos, otro ejemplo claro del mismo rey Saúl. Mira lo que dice 1 Samuel, el capítulo 31, el versículo 4 al 6. ¿Recuerdas? Aquí viene el epílogo de la vida de Saúl. El versículo 4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme, y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Tomó entonces Saúl su propia espada y, ¿qué dice? Se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto a él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Este es un claro ejemplo, amigos,
de una falsa metanoia, de un falso arrepentimiento. Tristeza del mundo que produce muerte. ¿Quién pensaba él? Él pensaba en su orgullo, él pensaba en lo que las otras personas iban a decir de él. Por eso, ¿qué es lo que dice? Para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y a burlarse de mí. Nosotros rápidamente podemos identificar, amigos, con estos ejemplos, cuando realmente simplemente es un mero remordimiento lo que estamos experimentando cuando pecamos contra Dios, o un verdadero arrepentimiento. Un ejemplo más en 2 de Samuel, el capítulo 17. ¿Recuerdas quién se presenta aquí? Aquí se presenta Ahitofel. Este nombre significa hermano de la insensatez. 2 de Samuel, el capítulo 17, 23. Mira, un ejemplo más de aquella tristeza, ¿verdad? Del mundo, no la tristeza que permite Dios, sino la del mundo, como dice el texto bíblico, que produce muerte. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, dice. Se levantó y se fue a su casa en su ciudad. Y después de poner la casa en orden, que dice el texto bíblico, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Un falso arrepentimiento, un mero remordimiento. Apreciados amigos, la tristeza en sí misma no produce nada más que malos sentimientos, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? En palabras sencillas, el arrepentimiento es un cambio de actitud, amigos, un cambio de mentalidad. Ya que el arrepentimiento es un cambio en una manera de pensar y accionar, podemos decir que sí es una tristeza que es según Dios, al ver que produce arrepentimiento. Así que la tristeza, apreciados amigos, que es según Dios, no puede ser medida simplemente por los sentimientos o por las lágrimas, solamente por lo que realmente produce y lo que nos lleva a la acción. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él nos ayude a arrepentirnos delante de Él? No simplemente tener un remordimiento, que podamos experimentar aquella tristeza que es según Dios. ¿Para qué? Para poder arrepentirnos y aceptar la salvación de Jesús. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por tu palabra. Cada mañana somos reavivados por ella. Por favor, Señor, permite que podamos cada día caminar tomados de tu mano. No nos desampares, no nos dejes en ningún momento. Ayúdanos, Señor, a caminar confiando en ti. Permite, Señor, que cada día nos arrepintamos, no solamente que nuestra vida se base en un remordimiento, no, Señor, sino que podamos arrepentirnos de verdad. Bendice a cada familia, a cada amigo que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.